¿Alguna vez sentiste que conocías los argentinos hasta que te fuiste a Argentina? ¿Te pasó algo extraño quizás? Nada es exactamente, por lo menos como a mí me lo contaron. ¡Wow! El país más intenso, más contradictorio y más real. Y de pronto entiendes que quizás lo que sabías no todo era verdad, sino que era como una colección de mitos que se repiten tanto, tanto, que parecen ya que son hechos. Y hoy quiero hablar de eso porque hay muchos mitos de Argentina que se instalan en lo imaginario colectivo y que uno los observa de cerca, ¿no? Se derrumban finalmente cuando los vives con una facilidad casi arquitectónica, porque lo que está en juego no es la corrección de un dato, sino es la comprensión de una identidad. Y Argentina no es un país fácil de describir para nada. Uf, tiene una capacidad única para hacer y desmentirse al mismo tiempo. Y en esa paradoja, en esa, está su encanto. Su gente dice una cosa y hace otra, discute con pasión ideas opuestas y aún así construye una cultura que se sostiene sobre ese debate que algunos quizás podrían pensar que es una hipocresía, pero no lo es. Es parte del ADN argentino vivir en esa tensión entre lo que se cree y lo que realmente es. Yo creo que, mira, el primer mito que siempre se habla es que los argentinos son agrandados, ¿no? Este es quizás el mito más exportado que tiene Argentina, más exportado por todos. La imagen del argentino que se cree como el mejor del mundo. Y el que opina, no sé, de todo, por ejemplo, el que no acepta las críticas, el que convierte cada conversación en un monólogo. Y no sé, yo creo que cuando uno vive un tiempo en Argentina va descubriendo algo que es totalmente distinto. El argentino no es agrandado, lo que pasa es que el argentino es intenso. Y la intensidad vista desde afuera se confunde con soberbia. Hay un youtuber argentino que tiene unos 20 y tantos años, Mortedor. Me encanta verlo porque es un hombre tan intenso, que cada vez que lo veo voy entendiendo esa intensidad argentina que en el fondo es una forma de comunicar muy lúdica. A mí me encanta verlo, me cae muy bien, de hecho. Esa seguridad para hablar, ¿no? Para argumentar, para tener opinión de cualquier tema, viene de una cultura que valora la palabra tanto como el gesto. Y el argentino no te interrumpe por falta de respeto, te interrumpe porque piensa en voz alta. Y eso es fascinante al que no le molesta. A mí personalmente me gusta. En países donde predomina ese silencio diplomático, el argentino puede parecer de hecho excesivo, pero en realidad su manera de hablar es un acto de conexión. De esa manera el argentino conecta. Discutir no es romper el vínculo, es probar a la otra persona. Por eso la sobremesa argentina puede durar 3 horas entre el mate, entre las contradicciones, sin que nadie se levante enojado. Eso pasa, nadie se levanta enojado. El mito del agrandado, del argentino agrandado, es una mala lectura quizás de la autoafirmación cultural. No es arrogancia, sino yo te diría que es como una identidad hablada en voz alta. No es más que eso. Hay otro mito que me gustaría conversar sobre que todos dicen que en Buenos Aires todos hablan igual, y yo te diría que no. Ese es un error muy frecuente. La capital tiene un acento muy definido, sí, pero Argentina es un país profundamente diverso. El cordobés, por ejemplo, canta, el mendocino es más suavizado, el tucumano, perdón, acorta, el chaqueño arrastra. El patagónico súper interesante, se vuelve lento, y el porteño, digamos que es el que dramatiza. Y esa diversidad lingüística, al final, si nos ponemos a pensar, refleja geografías emocionales distintas. No es solo la diferencia del tono, es una diferencia también que está muy vinculada al temperamento. El país se extiende, imagínate, el país se extiende 3.700 kilómetros y cada región se traduce como en una
historia, en una forma de hablar. Reducir eso al acento porteño, yo creo que es mirar quizás un plano de Buenos Aires y pensar que ya entendiste toda Argentina, y ese es un tremendo error. El mito del acento único niega la pluralidad que sostiene al país. Y esa pluralidad es en realidad quizás su mayor fortaleza cultural. Hay un tercer mito, que con esto quizás algo me van a decir al respecto, ¿no? Y me gustaría que lo comenten, por favor, para que lo compartamos. Y es sobre que el asado es sagrado. Sí y no. Porque el asado es más que una comida, finalmente es un ritual social. Pero como todo ritual, también va cambiando con el tiempo. Y hoy el asado argentino ya no es exclusivamente carne y fuego, también es una conversación, es música, es cada vez más diversidad alimentaria. En muchas casas, en muchas casas de Argentina, la parrilla ahora convive con verduras asadas, hay proboletas veganas y hasta tofu. Algo está pasando con la cultura argentina que está como mirando mucho esta cultura vegana. Pero eso no significa que no se hagan asados, o sea, la parrilla sigue viva. No porque haya perdido la tradición, sino porque la tradición se está reinterpretando, o sea, está comenzando una nueva Argentina. Eso está ocurriendo, ¿no? Yo creo que todos lo tenemos claro. El mito del asado inmutable no resiste la realidad de una generación que cuida su salud y también su economía y el planeta. Sí, el argentino no dejó de ser asador, solo está aprendiendo que el fuego puede cocinar mucho más que carne. Eso es lo que está pasando con Argentina. Y ese cambio no destruye el mito en ningún caso, sino que como que lo actualiza. Hay un cuarto mito que siempre se habla como que siempre se dice que los argentinos son todos de Buenos Aires, y ese es un error histórico. Histórico, porque Argentina es un país de interior profundo y de provincias con identidad propia, y muchas veces son ignoradas por la mirada centralista. Rosario, imagínate, Rosario, Córdoba, Salta, Mendoza, Tucumán, Bariloche, Ushuaia. Cada ciudad tiene su tono, su humor, su ritmo vital. El mito como del país porteño es quizás una herencia del siglo XX, cuando Buenos Aires centraba la política, el arte y los medios, pero hoy eso cambió. El talento argentino ya no es una forma en la capital, emerge en todos lados y se globaliza desde el interior. Los artistas más escuchados del país, por ejemplo, Bizarrap, Duki, Nicki Nicole, Trueno, ellos vienen de varios barrios todos periféricos, de provincias, algunos de la calle. Messi no es de Buenos Aires. El poder cultural se descentralizó. Así que no, Argentina definitivamente no es Buenos Aires, y Buenos Aires es apenas una de sus visiones. Brillante sí, pero no es la única. Hay un quinto mito que yo registré acá, que es que dicen que el argentino es como una persona fría, ¿no? Y este mito lo escuché más de una vez en Chile, también lo escuché en Perú, también lo he oído en México, ¿no? Y cada vez que lo escucho, pienso que quien lo dijo nunca fue invitado quizás a una casa en Argentina. A mí me pasó que estando en Miami porque hay muchos argentinos que están en Miami, y me tocó ir a un restaurante de pizzería, ¿no? Y era de argentinos, y me atendieron de una manera tan cálida, tan fraternal, que ahí tú te das cuenta de que, no sé, como que la calidez no siempre está como en la sonrisa fácil, sino como en esa presencia constante. El argentino puede parecer distante al principio, pero si te acepta, te integra como si hubieses estado ahí toda la vida. Te abre su mesa, te comparte su mate. ¿Le han compartido un mate a un argentino? Eso no tiene nada de frío, al contrario, te hace parte de su vida, de su debate, de sus conversaciones. Esa es una manera de decir que te respeta.
No es frialdad, es cautela emocional, porque la confianza en Argentina no se pide, yo creo que se demuestra. Y una vez ganada, dura años. Uf. Hay un sexto mito que es que todo argentino sueña con irse del país y ese definitivamente es un mito totalmente falso, o quizás al menos es incompleto, porque muchos argentinos se van, sí, sí, se van, pero casi todos vuelven o quieren volver, están pensando siempre en estar en Argentina. Es muy difícil que un argentino se vaya y no regrese más, muy difícil, hay casos, pero es muy difícil. La relación del argentino con su país es de amor y reproche constante. Se queja, por supuesto, se frustra, se ríe de sí mismo, pero no puede desprenderse de su identidad. Es como un hijo que discute con sus padres, pero que no deja de visitarlos. Es algo así. La emigración argentina tiene un tono muy distinto al de otros países de Latinoamérica o de Sudamérica. De hecho, no nace como del deseo de escapar, sino como que nace de la curiosidad de ir a conocer el mundo, de ir a conocer otras realidades. Y eso yo considero que habla muy bien de los argentinos, muy bien, porque el argentino que se va no huye, el argentino que se va a explorar. Y cuando regresa trae preguntas nuevas, ¿no? El mito del argentino de que odia su país es totalmente falso, totalmente falso. Lo que existe es una especie de como de amor exigente y un vínculo crítico, pero profundamente emocional. Hay un séptimo mito que dicen que los argentinos son todos apasionados por el fútbol. Y en parte sí, sí. Pero el fútbol de Argentina o el fútbol en Argentina es más que un deporte. Es un lenguaje nacional. No todos lo juegan, pero todos lo entienden. No hay nadie que no entienda el fútbol en Argentina. Es una forma como de organizar la vida emocional del país. Sin embargo, yo te diría hoy que hay una nueva generación que vive esa pasión de otro modo. Ya no se trata como de los clubes o las selecciones, sino de pertenencias mucho más amplias a una estética, a una manera de narrar el país. El fútbol ya no se grita solo en la cancha. También quizás se canta en los recitales, se filma en los documentales, se transforma en símbolos culturales. Decir que todos los argentinos son fanáticos, yo creo que es simplificar. La pasión argentina no está en el deporte, sino está en la manera de sentir las cosas. Y el fútbol es solo su metáfora más popular, digámoslo así. Otro mito, que vendría siendo como el octavo de todos los que les he mencionado, ¿no? Es que en Argentina todo es drama. Y sí, hay drama, pero no el que imaginas. Lo que hay es como teatralidad. Yo recuerdo que cuando era muy niña había una teleserie argentina que siempre veía que se llamaba Grande Pa. ¡Wow! ¡Qué drama! ¡Qué drama! Era una inclinación finalmente a narrar la vida como si fuera una obra en escena. Me gusta esa teatralidad que está en el lenguaje, en la gesticulación, en la manera de contar anécdotas. Quizás por eso también hay tanto teatro en Argentina. Uf. No es una exageración, no es arte cotidiano. El argentino convierte lo banal, cualquier cosa, en un relato y el problema quizás en una reflexión, el dolor en historia, y esa capacidad de dramatizar sin desbordarse emocionalmente es lo que le da esa profundidad cultural. Y también eso es una característica muy latinoamericana, no solamente de los argentinos, también eso se ve mucho, por ejemplo, en Colombia. Con otro acento, por supuesto, pero se ve mucho también ahí. El mito del drama argentino es en realidad una forma de vida narrativa, un modo de procesar el caos, por supuesto, con ironía, ¿no? Y quizás si hablamos otro mito, el noveno que yo tengo aquí registrado, es que el argentino no tiene humildad, el argentino es muy poco humilde. ¿Han escuchado eso? ¡Wow! Se dice mucho, pero yo creo que eso es un error. Definitivamente un error porque la humildad en Argentina se expresa de otra manera, es distinto. Es muy distinto. No es silencio, no es una modestia forzada,
es como una autoironía, quizás. El argentino se burla de sí mismo quizás con una maestría que pocos pueblos, ciudades, países tienen. Puede llamarse exagerado, criticar, por ejemplo, su propio acento, parodiar sus defectos, quizás, y esa autocrítica permanente es como una forma de humildad sofisticada, porque implica conciencia de las propias luces y sombras. Detrás de ese ego colectivo hay una ciudad, un pueblo que observa sin piedad. Es así, y eso lo hace evolucionar a mi percepción. Argentina es impredecible, el 10º mito. Nadie sabe qué va a pasar con Argentina, todo es impredecible y yo creo que sí puede ser, pero no en un sentido negativo, no quiero que se vea así porque Argentina es un país que cambia rápido, porque su gente no tolera el estancamiento, no le gusta estar así. Y cuando algo no funciona, lo cuestiona, lo reinventa, quizás hasta lo derriba y lo vuelve a construir. Justamente eso es lo que está pasando ahora, ¿no? A veces eso genera caos y wow, sí, generó caos. Caos a todos, ¿eh? Porque yo estaba acostumbrada a ir a tomar el tren, ir a Tigres por ¿cuánto? Por un cuarto de dólar y ahora no, ahora hay que pagar lo que vale. Pero al final también si nos ponemos a pensar es innovación, o sea, es algo que tenía que ocurrir. La creatividad argentina nace de esa inestabilidad permanente y no hay una rutina posible. Siempre hay un nuevo plan, siempre hay una nueva idea, siempre hay un nuevo intento, en todo orden de cosas. El argentino vive un prototipo constante. Por eso el país produce quizás tantos artistas, guau, ¿eh? También hay muchos científicos, hay muchos diseñadores y cuántos pensadores en Argentina hay. Porque hay una pulsión interna, hay esa pulsión quizás de crear para sobrevivir y la imprevisibilidad no creo que sea un defecto, yo lo veo que es como un combustible para que funcione. Hay otro mito, el 11º que tengo registrado es que los argentinos viven del pasado. ¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes creen que los argentinos viven del recuerdo? Yo creo que no exactamente, no. Pero sí viven en diálogo con su pasado. No se olvidan de lo que pasó. Por ejemplo, el tango, ¿no? Evita, Gardel, Maradona. No son reliquias para nada. Y me gustaría incluir a alguien que no se menciona mucho, pero que también para mí es parte, ¿no? Rodrigo, el Potro Rodrigo. Yo creo que no son reliquias, son símbolos activos. La Argentina tiene una memoria cultural muy fuerte, muy, muy fuerte, pero no se queda atrapada en ella. Yo creo que la recicla. Lo estamos viendo ahora. Hay un cantante que me encanta nuevo, que es Vera Rodrigo, hasta con su pelo azul. ¡Wow! ¿Cómo se llama? A ver si me hacen recuerdo acá en los comentarios. Cada generación, perdón, cada generación reinterpreta sus mitos. Los transforma en memes, quizás en canciones, en discursos, en series. El pasado no es museo, es materia prima. Y esa relación dinámica con la historia es una de las razones por las que el país sigue generando arte con proyección internacional. El mito del país nostálgico se disuelve cuando uno mira cómo los argentinos usan la memoria como una herramienta creativa. No sé, yo lo veo así, ¿no? También se dice que Argentina está desconectada de Latinoamérica. Se dice mucho. ¡Wow! Cuando tú conoces Latinoamérica te vas dando cuenta de eso, de si es así o no. Y yo, a mi parecer, te diría que es totalmente falso, porque aunque muchos digan que los argentinos se creen europeos, siempre lo dicen, ¿no? Lo cierto es que su esencia es profundamente latinoamericana, totalmente latinoamericana. Los argentinos son súper latinos, aunque no se crea que es así. Lo vemos en el humor, en la forma de resistir, ¿no? En esa cultura latinoamericana de resistencia, en la pasión, la solidaridad espontánea, la improvisación frente al caos. Todo eso es ADN latino. Todo eso.
Así hay influencias europeas, por supuesto, en la arquitectura, en la educación, en la historia. Sí, no voy a decir lo contrario, pero culturalmente Argentina vibra con el mismo pulso emocional que Perú, que Colombia, que Chile, que México. Sí, sí, es así. Solo que lo expresa con otro acento, nada más. El mito de la desconexión es más una caricatura que una realidad, ¿no? En el fondo, Argentina quizás es el espejo más inquietante de Latinoamérica, porque el que al final el que muestra que somos, qué es lo que somos cuando mezclamos la razón y emoción como en dosis casi peligrosas. Porque wow, entre la emoción y la razón, uff, es intenso, muy intenso. Los mitos de Argentina funcionan como muros de percepción y nos hacen creer que conocemos el país y en realidad solo lo que miramos es la fachada. Pero cuando derribamos esos mitos, aparece algo que es muy interesante, que es una sociedad compleja, contradictoria, muy creativa, llena de ironía y resiliencia. Argentina no es solo lo que dicen los titulares. Argentina es un territorio de símbolos, de gente que discute con pasión, que improvisa belleza en el caos y transforma la frustración en arte y la crisis en humor. A mí me gusta. Argentina no es perfecta, pero es profundamente auténtica. Uf, totalmente auténtica. Y yo creo que hoy estamos viviendo una época en que todo está prefabricado. Y cuando algo es auténtico, yo creo que va generando una fuerza mayor. Hay países que siempre están buscando la estabilidad y Argentina está buscando como ese significado. Y esa es su diferencia. Muchos están tratando quizás de sostener el equilibrio y Argentina elige moverse, elige cuestionar, reinventarse. Eso lo hace impredecible, sí, pero también lo hace verse viva. Argentina está viva y quizás por eso también despierta tanta curiosidad desde afuera, porque muestra que la identidad no es un bloque fijo, sino una construcción de una constante revisión. Y como una ciudad que nunca termina de edificarse, pero siempre, siempre, siempre Argentina invita a que se recorra. Siempre, siempre dan ganas cuando tú llegas a Argentina, dan ganas de recorrerla por todas partes, aunque ya hayas estado ahí un montón de veces. Uf, si llegaste hasta acá, yo creo que ya lo notaste, ¿no? Argentina no es solo un país, es una forma de pensar, es una emoción colectiva, es una conversación infinita. Y eso es lo que busco explorar en cada episodio de este canal, porque bueno, esto es Argentina Hoy, te lo presento, un espacio para mirar al país con otros ojos, sin prejuicios, sin mitos y con la curiosidad de alguien que quiere entender, no juzgar para nada. Así que suscríbete a este canal y a este podcast, ojalá que te guste, para seguir descubriendo cómo se reinventa. Finalmente, entender a Argentina es empezar a entendernos todos un poco mejor. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.